La ley de vibración y atracción. Bob Proctor. Toda idea que se tenga en mente, ya sea temida o venerada, comenzará a revestirse de las formas físicas más convenientes y apropiadas posible. La ley de la atracción es el principio subyacente que gobierna el nivel de su prosperidad personal. Pero para ayudarle a conseguir afianzar este concepto será necesario centrarnos un momento en otra ley, la ley de vibración. La ley de vibración explica la diferencia entre la materia y la mente, entre el mundo físico y el no físico. Según la ley de vibración, todo se encuentra en vibración o movimiento, nada permanece quieto. Todo se encuentra en un estado constante de movimiento, y por ello no existe nada como la inercia o el estado de reposo. Desde lo más etéreo hasta la materia más bruta, todo está continuamente en estado de vibración. Al ir del grado menor de vibración al mayor, se descubre que existen literalmente millones y millones de subniveles o grados intermedios. Desde el electrón hasta el universo, todo está en constante agitación. La energía se manifiesta en todos los grados intermedios de vibración. Las escalas de vibración reciben el nombre de frecuencias, a mayor frecuencia más potencia en la fuerza. El pensamiento es una de las formas más altas de vibración, por lo que tiene una naturaleza muy potente y nosotros debemos comprenderlo. Ahora, la ley de vibración se puede explicar de muchas maneras dependiendo de qué objetivo se tenga al explicarla. Sin embargo, queremos centrar la información solo en los pensamientos para que así podamos comprender más sobre la ley de atracción. Vibración. Vibrar significa oscilar alternativamente en torno a su posición de equilibrio. Dar un movimiento trémulo. Para que tenga un concepto más gráfico de la idea de la vibración, estire uno de sus brazos hacia adelante. Manténgalo completamente quieto. Mientras lo mantiene así y es incapaz de percibir ningún movimiento de ningún tipo en ese brazo, entienda que los electrones que forman el brazo se están moviendo, agitando, temblando, o vibrando a una frecuencia de 300.000 kilómetros por segundo. A usted el brazo le parece quieto, pero en realidad se encuentra en constante movimiento. Pero claro que, aunque este movimiento es imperceptible a primera vista, con un microscopio muy potente sí que se podría apreciar. Ahora agite el brazo. Usted mismo ahora está haciendo que el brazo vibre. Ya antes vibraba de modo propio obedeciendo a la ley de vibración, que establece que todo se encuentra en constante vibración. Pero usted ha aumentado o intensificado la frecuencia de esa vibración. Es como si usted hubiese pisado el pedal del acelerador vibratorio. Personalidades positivas o negativas. La mente en su propio ligar, y por sí misma puede hacer un cielo del infierno y un infierno del cielo. Por lo general, a las personas se las puede calificar de personalidad positiva, optimistas, o de personalidad negativa, pesimistas. Aquellos que tienen pensamientos positivos siempre tienden a mirar el mejor lado de la vida. Se ponen mirando al sol e intentan ver el bien incluso en lo malo. Las personas así normalmente tienen pensamientos de naturaleza positiva y son una bendición para el mundo. Se encuentran en una vibración positiva, y por ello atraen otras personalidades positivas hacia ellos. Por otro lado, las personalidades negativas normalmente miran el lado oscuro, sombrío y deprimente de la vida. Ven algo malo incluso en lo bueno. Viven en lo malo y negativo, piensan en ello, lo predicen, lo esperan, y reciben sin falta aquello que han andado buscando. Es por la vibración negativa en la que se encuentran que atraen hacia sí otras personalidades miserables.
Como ya se ha dado cuenta, a la miseria le encanta la compañía. Su estado mental puede compararse con el hombre al que se preguntó cómo se sentía y dijo: hoy me siento bien, pero puedo sentirme mal mañana. Las personalidades negativas son deprimentes para todos los que los rodean. Sus caras expresan físicamente los pensamientos negativos que tienen en sus mentes. Se puede ver a estos individuos por la calle todos los días. De ellos no radia ni alegría ni ánimo, solo melancolía, hostilidad y ceños fruncidos. Se han creado su propio infierno y parecen regodearse en su autocompasión. La ley de polaridad y relatividad establece que todo positivo tiene un opuesto igual negativo. Es por esto que son necesarios los dos tipos de personalidad. Así podemos desarrollar nuestra conciencia y distinguir el uno del otro. Así que elija el que le ayudará a avanzar en la vida. Usted tiene una voluntad libre. Puede elegir cuál de los dos tipos de personalidad quiere adoptar. Si una persona es negativa constantemente pero se cansa de ese estado, podrá cambiarse a sí mismo mediante la conciencia y esfuerzo adecuados para ser una persona del tipo positivo. Entiéndalo bien, la ley de vibración nos dará la conciencia necesaria para llevar a cabo los cambios de personalidad necesarios. El cerebro, el cuerpo. Lo crea o no, el cuerpo humano es uno de los instrumentos eléctricos más eficientes del universo. Similarmente, el cerebro humano es probablemente el instrumento eléctrico más eficiente que se haya creado nunca. Ambos son auténticas maravillas. El cerebro es la parte del cuerpo donde se transforman toda suerte de frecuencias de un nivel a otro. Por ejemplo, en el cerebro se transforman las sensaciones en actividad muscular. El sonido, la temperatura, la luz y el pensamiento también se transforman cada uno ellos en otras frecuencias que afectan al cuerpo. Dentro del cerebro hay centros donde se controla y regula el funcionamiento de todos los órganos y partes del cuerpo. A través de la estimulación adecuada de estos centros se puede controlar el funcionamiento de los órganos. En los seminarios nos referimos a este fenómeno como el control vibratorio del cuerpo. En un análisis final, el cerebro no es más que un instrumento vibratorio, y para empezar a entender su funcionamiento hay que estudiar la ley de vibración. Desde principio de los años 40 hemos tenido a nuestra disposición el electroencefalograma, que lee la actividad eléctrica del cerebro, y el electrocardiograma, que rastrea los cambios eléctricos que tienen lugar al contraerse el corazón. Así que las vibraciones desde luego no son algo nuevo para nosotros, es más, todos las conocemos. El problema que tenemos es que la gran mayoría de las personas no conocen la relación entre sus vibraciones y sus resultados en la vida. Desgraciadamente es algo muy común para nosotros el ver a personas en vibraciones malas o confusas intentando arduamente, mediante la fuerza, obtener buenos resultados. Pero debido a la vibración negativa en que se encuentran se ven bombardeados continuamente por todo tipo de personas y situaciones negativas, atraídas por ellos por ley. En algún punto la batalla debe resultarles abrumadora, consecuentemente. Estas personas podrían compararse con alguien que salta desde la azotea de un edificio e intenta subir hacia arriba mientras cae. El resultado en ambos casos sería igual de predecible e igual de desastroso. Todo es energía, todo vibra. Para que usted tome una mayor conciencia de cómo conseguir el control de sus resultados, o sea, comprender cómo y por qué los pensamientos y cosas llegan a su vida y cómo lo hacen, debe retroceder hasta la premisa básica con la que comenzábamos: todo vibra y nada permanece quieto. La realidad es que la inercia no existe.
En la actualidad los científicos apoyan esta tesis, y todos los descubrimientos científicos nuevos tienden a darle incluso mayor credibilidad. Sin embargo, gracias a su libre voluntad y otras muchas propiedades de su maravillosa mente, usted posee una capacidad co-creadora para producir en su vida y a su antojo cambios en la vibración. La razón de la falta de habilidad en el ejercicio de este tremendo poder para bien no es otra que nuestra propia ignorancia respecto a la ley de vibración. Deje entrar a la luz su enlace. De forma lenta pero segura vamos a ver cómo conectar con el bien deseado mediante nuestro ojo interior de comprensión para mejorar la calidad de nuestras vidas. Dos objetos con campos electromagnéticos iguales operan en la misma frecuencia. Podemos decir que se encuentran en resonancia, armonía o comunicación. Cuando dos objetos están en resonancia o vibran a la misma velocidad, la frecuencia de vibración puede ser transmitida de uno al otro a través de los electrones. La resonancia, contemplada como rama de estudio, se relaciona con los campos electromagnéticos que rodean a los objetos. Por ejemplo, la tulipa de un candelabro vibrará cuando entre en resonancia con el sonido de una determinada tecla de un piano, y no vibrará con ninguna otra. Los dos objetos en cuestión están fabricados con materiales completamente distintos y tienen formas diferentes, y aún así, debido a que sus campos electromagnéticos son iguales, están en resonancia. Se encuentran en la misma burbuja de movimiento relativo, sin importar sus tamaños, formas o elementos que los componen. Todas las ondas electromagnéticas o quantums tienen su propia frecuencia de vibración, que es el número de cambios de dirección por segundo que sufren. El espectro de las ondas electromagnéticas no es más que una escala de vibración, subdividida en regiones específicas. Hay que tener siempre en mente que estas regiones no son divisiones reales, sino meros espacios arbitrarios que abarcan las frecuencias que se manifiestan ante nuestros sentidos de muchas maneras. Cada región se solapa con la que tiene inmediatamente superior e inmediatamente inferior. No hay líneas definidas de separación. Todo es expresión de lo mismo. En este universo todo se encuentra en conexión con todo por la ley de vibración. Es como los colores de un arco iris, uno no es capaz de determinar dónde acaba uno y empieza el otro. Así es con el resto de las cosas, no podemos distinguir dónde acaba una cosa y empieza otra. Todo en este universo está conectado a todo, como el agua que hierve con el vapor que produce, como este vapor con el éter o aire en el que se transforma. Usted también se encuentra en conexión con el resto del universo, no importa si se puede ver a primera vista o no. La única diferencia física entre los objetos radica en su densidad o amplitud de vibración. Por esta razón, en el momento en que se eligen ciertos pensamientos entran en juego las neuronas. Estas vibran y envían ondas electromagnéticas. Al concentrarnos en esos pensamientos se agranda la amplitud de vibración de las neuronas y, por consiguiente, las ondas electromagnéticas se vuelven mucho más potentes. Tiene que saber que es usted el que crea esas ondas y el que determina su densidad con su libre voluntad. También es necesario que tenga en mente que a todo su ser se le está imponiendo esa vibración concreta, ya que es usted el que origina esas ondas. Ya hemos visto que dos objetos pueden estar hechos de materiales diferentes y con formas distintas y aún así estar en resonancia el uno con el otro. Esto se debe a que sus campos magnéticos básicos son iguales porque se encuentran en el mismo grupo de movimiento relativo. Sepa que la resonancia es el factor determinante de los cambios de vibración. Al tener la imagen de su objetivo en la pantalla de su mente, usted vibra en armonía, resonancia,
con cada una de las partículas de energía necesarias para la manifestación de esa imagen en el plano físico. Manteniendo esa imagen, esas partículas de energía se aproximan a usted, atracción, y usted se aproxima a ellas, es una ley. Todas las cosas son simplemente manifestaciones de energía o espíritu. Cuando el mundo entienda esta gran verdad, sabremos que todas las personas somos iguales, solo parecemos diferentes. Las líneas divisorias del ser humano no son ni las fronteras, ni el color, ni los idiomas, solo la ignorancia y su polo opuesto, el entendimiento. Sepa la verdad y ésta le hará libre. Ayudar a que otros se sientan mejor. A usted automáticamente le caen bien las personas que le hacen sentir bien. Entonces a esto seguirá que usted le caerá bien a otras personas cuando usted les haga sentir bien o cuando les haga entrar en una vibración más positiva. Ejemplo. El control vibratorio del cuerpo, de la mente y del alma de una persona le proporciona a usted un medio de restauración de vibraciones positivas, a través de ondas eléctricas enviadas de usted a otra persona por las neuronas. Ya se ha dicho que el cuerpo humano, incluido el cerebro, es un instrumento eléctrico con mucha carga. Por ello usted es una auténtica torre transmisora con respecto a otras personas. Cuando se completa la sintonización entre usted y ellos, o cuando se ha establecido una personalidad compuesta común entre usted y la otra persona, ésta será consciente de la vibración de pensamiento que usted emite. Según la ley de transmutación y transmisión perpetuas de energía, la otra persona, con bajo potencial de energía, capta la energía adicional enviada por usted. Como si se tratase de una pila recargable, la persona se carga y se vuelve más enérgica y más positiva como resultado de ese contacto con usted. El proceso de transmisión de energía entre usted y otra persona es exactamente el mismo que el que tiene lugar entre una antena de emisión y una radio. O sea, las leyes de idéntica naturaleza gobiernan ambos fenómenos. Vibraciones y actitud. Todos los objetos físicos emiten vibraciones. Todo lo que usted ve, oye, huele, saborea o toca emite vibraciones porque, como todo lo demás, se encuentra en un estado de continuo movimiento. En el momento en que usted se acerque lo suficiente a ellos como para entrar en su área de vibración, usted se verá influenciado por esta, se dé cuenta o no. Por ejemplo, ¿se ha dado cuenta alguna vez de lo en paz que se siente, vibra, cuando pasea a solas por un bosque? La ley actúa exactamente de la misma forma en el ámbito mental. Cuando una persona tiene un pensamiento, significa que ha comenzado a hacer que un grupo de neuronas comiencen a vibrar de forma anormal, ya sea consciente o inconscientemente. Como son en el fondo, cosas. Al empezar a vibrar anormalmente, las neuronas emiten una onda de energía eléctrica que avanza hacia el exterior buscando un sitio en el que posarse. Si usted se encuentra en el área, espacio, de vibración de estas neuronas y resulta que usted también tiene neuronas similares en armonía, en compenetración, con las que vibran en el cerebro de la otra persona, usted recibirá esas vibraciones y será influenciado mentalmente por ellas, negativa o positivamente. Está claro que cualquier persona que trabaje en ventas o dirección comprenderá esta información perfectamente. Supongamos que otra persona vibra según conceptos de ira. Si usted es el tipo de persona que se enfada fácilmente o entra en el campo de vibración de esa ira, entonces esas ondas darán con las neuronas de ira en su propio cerebro. En caso de haber resonancia, esas vibraciones harán que también sus neuronas vibren y todo su ser pasará a corresponder dicho estado mental.
Usted se irritará o enfadará, aunque usted puede o no saber la causa de su enfado. Si no entiende lo ocurrido, no podrá cambiar las condiciones que primeramente llevaron al efecto. Se aplica el mismo principio a todas las vibraciones mentales. En cuanto alguien comienza a pensar, con ello ordena a las neuronas que vibren. Entonces se libera energía en forma de electrones que viajan según la intensidad del pensamiento en cuestión. Cualquiera que se tope con esta energía será influenciado por ella. Pero tenga en cuenta que lo único que detiene a un pensamiento es aquello que está en resonancia con él. Es decir, si usted entrara en un campo electromagnético de pensamientos con vibraciones negativas, usted se volverá negativo si usted es ese tipo de persona. Análogamente, si penetra en un campo de pensamientos con vibración positiva experimentará lo contrario a lo negativo, lo positivo. Como el aire que respiramos se encuentra literalmente relleno de ambos tipos de vibración, estos están rebotando en su cerebro a todas horas. Por ello usted podría volverse como un barco sin timón, manejado a merced de lo que vibre en el aire. Sin embargo, ahora entiende la ley de vibración, y esto significa que se encuentra en posición de aislarse de las vibraciones negativas. Usted puede entonces tener el control de sí mismo, literalmente hablando, y comenzará a atraer los objetos y circunstancias que elija.